¿Se han preguntado cómo hacen las aves para llegar a su casa o las tortugas para saber en dónde poner sus huevos? Digamos que para nosotros nos queda muy fácil si queremos ir a Medellín, simplemente ponemos Waze en un mapa o algo por el estilo. Pero los animales no tienen un mapa para mirar hacia dónde quedan los sitios que tienen que ir. Hay animales que recorren grandes longitudes para poder llegar de países a otros. Inclusive hay tortugas, por ejemplo, que pueden hasta atravesar continentes. Esto es increíble, pero ellos no tienen un mapa ni un celular inteligente que les indique por dónde ir. Hay muchas maneras en las que ellos se pueden ubicar, ya sea la posición del sol, la posición de la luna, de las estrellas, también muchas veces objetos de referencia, pero también hay una muy interesante que es el electromagnetismo. Hay animales que pareciera que tuvieran una brújula dentro de ellos y esto les permite saber a dónde ir sin necesidad de usar mapa o cosas por el estilo. Nosotros somos el grupo 10 y nuestro trabajo se titula Mecanismos fisiológicos del electromagnetismo en algunos animales. Y los integrantes de nuestro grupo son quien les habla, Nicole Villabona, María del Carmen Vargas, Ana Lucía Martínez, Mateo Villegas y Ana María Palacio. Empezaremos hablando de la historia del electromagnetismo en los animales y cómo este tema ha sido muy importante para toda la humanidad desde hace 2800 años antes de Cristo. A lo largo de la historia, la forma en la que los animales utilizan los fenómenos eléctricos y magnéticos ha sido un tema muy interesante para distintas civilizaciones. Pueblos antiguos como los griegos y los egipcios ya tenían conocimiento de la presencia de electricidad en ciertos animales, como por ejemplo la raya eléctrica, torpedo torpedo, y el pez gato eléctrico, Malapterurus electricus. Desde ese entonces se comenzó a estudiar cómo algunos animales tenían la capacidad de generar descargas eléctricas. Sin embargo, aún no se sabía que los fenómenos electromagnéticos hacían parte de una gran cantidad de seres vivos. Mucho después, en el siglo XVIII, el médico italiano Luigi Galvani pasó a la historia de la ciencia gracias a sus estudios relacionando la electricidad con la fisiología del sistema nervioso y muscular de los animales. El 6 de noviembre de 1780, mientras disecaba la pata de una rana que estaba junto a un generador electrostático, su bisturí de disección tocó accidentalmente un gancho de cobre del que estaba colgada la extremidad de la rana, y vio que ésta, aunque estaba muerta, experimentó fuertes movimientos, sacudidas y contracciones musculares, sin necesidad de que el aparato electrostático estuviera conectado al animal. Galvani consideraba que los músculos de una rana podían cargarse de electricidad positiva y negativa, y estas descargas podían lograr que las patas saltaran igual que cuando el animal estaba vivo, e incluso si estaban separadas del cuerpo. En 1794 el físico italiano Alessandro Volta se interesó por el descubrimiento de Galvani y decidió investigarlo por sí mismo. Poco después, Volta rechazaría la teoría de Galvani, afirmando que la supuesta electricidad detectada en el animal se debía al contacto entre los dos metales del circuito. Galvani vio el fenómeno de la rana como el trabajo de los órganos biológicos, mientras que Volta lo contempló como el de un dispositivo tecnológico, por lo que hubo una gran disputa entre ambas teorías. Tanto los descubrimientos de Galvani como los de Volta dieron inicio a un nuevo campo de estudio por explorar y trajeron ideas muy importantes para el estudio de este nuevo fenómeno conocido como la electricidad. Finalmente, Galvani llegó a la conclusión de que las contracciones las producía un fluido eléctrico en los órganos de los animales y denominó este fenómeno como animalis electricitatis o electricidad animal. Los mecanismos observados dieron inicio al estudio de la electrofisiología animal. En 1803, el sobrino de Galvani, Giovanni Aldini, fue mucho más lejos que su tío cuando empleó la electricidad para animar a George Forster, un criminal ejecutado en Londres, impresionando con su hazaña a todos los asistentes y a la comunidad científica. Asimismo, parece ser que Mary Shelley, la autora del famoso libro Frankenstein, presenció algunas demostraciones de los seguidores del galvanismo sobre la aparente reanimación de cadáveres mediante la aplicación de descargas eléctricas. De este modo, despertó la esperanza de que mediante la electricidad se pudiera regresar a la vida a un cuerpo humano muerto, o incluso lograr curar las enfermedades mentales con estos métodos, dando inicio a la electrofisiología animal y al estudio de cómo el fenómeno de la electricidad es un elemento esencial en todos los organismos vivos. Existen registros de que ya había un correo a través de las palomas mensajeras desde el año 2800 a.C. El uso de las palomas mensajeras fue ampliamente utilizado por muchos años, incluso en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces se ha buscado estudiar cada vez con más detalle el uso de campos electromagnéticos por los seres vivos, como en los años 70 cuando Richard Blakemore estaba examinando bajo el microscopio unas bacterias provenientes de pantanos marinos, pero algo le resultó muy raro. Todas ellas se agrupaban en un extremo, pero ¿qué las atraería? Blakemore tuvo una idea.
Quizás las bacterias se dirigían hacia el norte, guiadas por el campo magnético de la Tierra, y efectivamente así resultó, ya que al realizar un experimento en donde acercaba un imán a ellas, estas fueron atraídas por el polo norte del imán. Dicho esto, desde mediados del siglo XX se comenzó a entender mejor la influencia de los campos magnéticos y electromagnéticos en distintos animales. Ahora les voy a contar un poco sobre la magnetorrecepción y qué tipo de información le da los campos magnéticos de la Tierra a los seres vivos. La Tierra es un imán gigante con sus polos magnéticos localizados muy cerca de sus polos rotacionales. Las líneas de campo magnético de la Tierra salen del polo sur, son horizontales en el trópico y entran a la Tierra de nuevo en el polo norte. El campo magnético terrestre representa una fuente inacabada de información útil para la geolocalización, pues la dirección de la línea de campo y la manera en que se intersecta con la superficie es particular en cada latitud. Los océanos, por su parte, presentan ciertas particularidades por la existencia de bandas magnéticas del fondo marino, donde aflora continuamente material fundido, que cuando se enfría, los basaltos adquieren una magnetización paralela a la dirección del campo magnético de la Tierra. Hasta el momento se han descrito un poco más de 50 sistemas sensoriales para sentir los campos magnéticos de la Tierra. Hasta ahora se han descrito un poco más de 50 sistemas sensoriales magnetorreceptores. Un ejemplo del uso de la magnetorrecepción para la migración es el de los cetáceos. En los meses de invierno y otoño se ha demostrado que las ballenas Balaenoptera physalus inician su migración a aguas más cálidas y cercanas a los trópicos. Ellas direccionan su migración gracias al gradiente geomagnético que hay de norte a sur en el planeta Tierra. Estudios con tortugas marinas recién nacidas de la especie Caretta caretta sugieren que esos animales también pueden usar el campo geomagnético para obtener su posición geográfica. Los animales recién nacidos de esta especie detectan sutiles diferencias en la inclinación del campo magnético y en su intensidad, dos características geomagnéticas que varían a lo largo de la superficie terrestre. Otro caso es el de los petirrojos, Erythacus rubecula. Ellos poseen un sentido de brújula que responde a campos magnéticos de la misma intensidad que el terrestre. Unos investigadores descubrieron que los petirrojos no determinaban la dirección norte a partir de la polaridad del campo, sino siguiendo el ángulo de la inclinación del mismo. Este mismo mecanismo también se ha descrito en las palomas y en muchas otras aves. En la naturaleza existen organismos que tienen respuesta a la dirección, la magnitud e inclinación de los campos geomagnéticos. Estos organismos van desde las bacterias hasta las arqueas, desde invertebrados hasta algunos vertebrados como lo son las aves, los peces y algunos reptiles como las tortugas. Estos organismos logran usar los campos geomagnéticos como una forma de ubicarse, por ejemplo, en el mar o en los inmensos cielos, principalmente cuando van en migraciones para comer o para reproducirse. Pero, ¿cómo es que en realidad ellos se ubican? Bueno, pues teóricamente ellos utilizan el norte magnético, que es establecido a través de señales magnéticas. Sí, como si fuera una brújula. Y con ello ellos logran guiar sus movimientos dentro de un mapa magnético. Para orientarse en un mapa magnético se necesitan dos coordenadas, las cuales pueden ser la inclinación y la magnitud de los campos. Y con ello, los organismos pueden posicionarse en el ambiente que los rodea. Para que los organismos puedan utilizar los mapas magnéticos es necesario tener una alta sensibilidad por parte de estos mismos a los campos magnéticos, pues es necesario la detención a veces de gradientes bajos y algunos mecanismos que les permitan tener en cuenta las perturbaciones, pues algunos factores alternos pueden modificarlos, tales como el sol. Bueno, el primero es magnetorrecepción basada en magnetita, y son cristales de magnetitas que deben estar alineados dependiendo del campo magnético y deben ser captados por las células nerviosas del animal. Varios estudios han revelado que animales marinos como cetáceos, peces y tortugas poseen magnetita en su cabeza, y esta es una de las principales razones por las cuales se piensa que las tortugas usan esto para guiarse en los momentos de migración para poner sus huevos. Aquí hay una estrategia que es en donde usan un área específica, usan solamente un elemento magnético como la inclinación o la intensidad en el caso de las tortugas. Entonces estas nadan hasta encontrarse con la isolínea que tenga la intensidad del campo magnético
que cruza por el lugar que desean llegar. Llegan hasta esta isolínea y saben por la inclinación que tienen que ir, en este caso, pues girar hacia la derecha y así encontrará, o sea, se topará con la isla que es la que está buscando. Este segundo es un estudio que se hizo con 2 grupos de tortugas verdes jóvenes que se llevaron a 2 isolíneas de diferente intensidad, como donde están las estrellas, y volvieron a un lugar central y las soltaron y estas volvieron a esos lugares para alimentarse. Y esto es una evidencia de que usan un mapa magnético. La segunda son los mecanismos de pares radicales y es la magnetorecepción química, que implica reacciones moleculares cuyos rendimientos se modifican por la dirección y la intensidad de los campos magnéticos de la fuerza de la Tierra. Todo esto implica por unos espines de electrones en los pares radicales y la fotoexcitación. Entonces entran los rayos que pasan hasta el final donde está la retina y estos pares lo que hacen es que estos rayos se reflejan y muestran una sombra hacia donde va la dirección del campo, que en este caso los muestran como Z1 y Z2. Y al lado muestra patrones de modulación visual, que sería lo que verían las aves en el momento de su vuelo, cómo verían las manchas dependiendo de la inclinación del vuelo en el que se encuentren, para saber hacia dónde está la dirección del campo. Y así el pájaro verá diferentes direcciones y verá siempre la dirección correcta del campo magnético sin importar la inclinación de su vuelo. Por último, la inducción de electromagnética, que es por medios de campos eléctricos, implica la detección de pequeñas corrientes eléctricas que se generan cuando un animal se mueve a través de un campo magnético terrestre. Esto requiere que sean electrosensibles bien desarrollados, como los tiburones, que vivan en un medio conductor en el mar. Para concluir, algunos organismos han logrado desarrollar más de 50 sistemas sensoriales para la geomagnetorrecepción, gracias a la sinergia formada con el resto de sistemas sensoriales para poder migrar y buscar recursos, y haciendo usos de coordenadas marcando el norte magnético. Además, el campo magnético de la Tierra y del mar representan información geográfica permanente para los organismos vivos. Y finalmente, los tipos de magnetorrecepción reflejan la importancia y universalidad del campo de la física en el entendimiento de los conceptos básicos para así llevarnos a las conclusiones y teorías biológicas más complejas.